proceso que nos ha tomado ya varias décadas en el Estado que hemos hecho, que nos ha ayudado a afinar un poco lo que históricamente hemos hecho mal en estos procesos y que hoy creo que con orgullo podemos decir que somos un referente internacional para eso. Hace precisamente una semana se acabó la gira Sur-Sur. La gira Sur-Sur es una gira que hace 2 años vienen 26 naciones del mundo que están en el mismo proceso que nosotros. Y eso también es claro conocerlo. No somos el único país del mundo que estamos reintegrando combatientes. Hay 26 naciones más en el mundo que están haciendo lo mismo. Y vienen a Colombia a conocer cómo es que hacemos y tenemos los retos que ahorita les voy a mostrar para que ellos puedan implementar, sobre todo en Filipinas, ¿cierto? Sobre todo en África, que hay unos procesos muy complicados de reincorporación y reintegración. Vamos a hablar un poco, vamos a conversar un poco sobre los avances. La idea es pasar rápidamente para que después podamos conversar sobre lo que ustedes deseen. Lo primero que voy a decir es que la agencia tiene su génesis hace 16 años. El génesis arranca de la política en el 2003. En el 2003 negociamos como Estado para desmovilizar las estructuras paramilitares del país. Y ahí es importante porque ese génesis nos va a marcar las primeras dificultades de este proceso. La primera dificultad porque el presidente del momento tomó la decisión de no mirar hacia atrás los procesos pasados, a arrancar un proceso totalmente nuevo. Y esto fue un error con el que empezamos estos procesos. ¿Por qué? Porque en los 90 ya teníamos procesos de desmovilización y desarme. Recuerden que en los 90 desmovilizamos más de 10.000 personas de 3 grandes grupos armados. ¿Lo recuerdan? M19, ¿cuál otro? EPL, ¿cuál otro? Uno que era indígena del Cauca. Muy bien. Estos grupos guerrilleros, que fueron 5, pero estos fueron los 3, el PRT también, ya, ahorita probé, no, ya. Nos dieron la desmovilización de 10.000 personas. Y esa desmovilización tuvo unas primeras dificultades, que es lo que hemos aprendido y voy a darlas ahorita para retomarlo ahorita cuando hablemos de la incorporación. La primera dificultad es que pensamos que era un tema de cambio productivo. Venga, desmovilice y se le doy un taxi, venga, desmovilice y se le doy un puesto productivo, venga, desmovilice y le doy una tierra, venga, desmovilice y le voy a dar algo para que usted viva. Pero la primera dificultad es que vemos como un cambio productivo y dejamos de atender al ser humano y las afectaciones psicosociales del conflicto armado. Entonces, ¿qué pasó? Yo recuerdo que en Nariño la gente no tomaba los taxis. Ah, no, esos son los taxis de los guerrilleros y no nos montemos. Ah, mira, esa es la finca que le dieron a estos guerrilleros, por allá no vayamos. Porque claro, ese cambio no estuvo de la mano de una intervención comunitaria. Es que las comunidades son receptoras, pero son expulsoras también. Y a las comunidades había que prepararlas para ese proceso. No hubo ningún proceso de pedagogía. Eso fue un tema unidireccional entre el Estado y estos grupos armados. Pero sí dio algo positivo. Y es que se dio algo exitoso, que es lo que estamos retomando ahorita, que es la participación política efectiva de esas personas. En lo productivo fracasamos. Nos adelantamos a dar más de 1.000 unidades productivas. ¿Saben cuántas de esas unidades productivas sobreviven hoy de los 90? 2. Un hotel en Bogotá y una empresa de buses aquí en Risaralda que se llama Colectivos del Café. ¿Quiénes han visto la empresa Colectivos del Café? Fue una empresa que se entregó en el marco de la desmovilización colectiva del grupo EPL de las personas que se quedaron en Risaralda. 2 de 1.000. Y esta es una importancia, porque ahorita lo vamos a ver, que nuestra misión es dar herramientas para que el excombatiente pueda hacer un tránsito amable a la civilidad. Entonces arrancamos en el 2003 con el programa de reincorporación a la vida civil. Fue un programa que se creó asistencialista, que se pensó para 2 años, que se pensó para desmovilizar inicialmente 14.000 excombatientes de los grupos de autodefensa. Y esta es la segunda enseñanza de lo que nos pasó como Estado. Cuando tú pactas la desmovilización colectiva de un grupo armado, por más inteligencia que tenga el Estado, no sabe cuántos son. Incluso cuando desmovilizamos el paramilitarismo, hubo personas que conocimos, alias tal, sin foto, cabecilla o comandante tal frente, no le teníamos foto, y lo conocimos en la desmovilización colectiva. Ah, usted es alias Pepito. Ah, ok. Porque la inteligencia del país no da para conocer todas las personas que se hayan en el conflicto armado.
Y no solamente son personas en armas, son personas que están también en muchos municipios haciendo una apuesta política y social dentro de sus grupos, y esas personas no están dentro de la parte de inteligencia del Estado. Entonces, descubrimos en este proceso que no eran 14.000, sino 36.000 personas que desmovilizamos de los grupos de autodefensa. Un proceso con sus críticas, con sus dificultades. Pero habría que decir que gracias a la desmovilización nos dimos cuenta de 7.000 nuevos crímenes que el Estado no tenía en su radar. 7.000. Y nos dimos cuenta que existía parapolítica. Esta desmovilización nos pudo enseñar y nos pudo dar a entender que era un tema muy álgido, la participación entonces de varios actores frente al conflicto armado. Y este tema no era de buenos y malos, sino que se entrecruzaban unas dinámicas muy complejas. Abierta esa puerta para desmovilizar colectivamente las autodefensas, ya existía entonces un marco jurídico para que cualquier persona pudiera desmovilizarse. Y empieza a darse un fenómeno que el Estado no tenía calculado. Y era la deserción de gente de los grupos guerrilleros individualmente. La desmovilización individual. Ya existía un marco jurídico, pues entonces ya yo puedo desmovilizarme y tener garantías del Estado para que me... Este proceso del 2003 al 2006 fue muy asistencialista, no había ninguna atención psicosocial. Y en el 2006 nos toca abocarnos a una alta consejería para la reintegración que tenía varios objetivos. Darle un orden a esa atención y crecer como entidad porque nos desbordó el número. Una entidad que está creada para 14.000 y después son 50.000, obviamente ni el capital humano podía dar abasto. Esta primera parte del programa era centralista, era en Bogotá. En Bogotá había unos funcionarios, le avisaba por teléfono, si se movilizó uno en Cauca, qué bueno, iré el otro mes a ver qué pasó por allá. Todo se manejaba desde Bogotá. En el 2006 nos dimos cuenta que había que ir a las regiones y se crea la alta consejería y empiezan a crearse los grupos territoriales para atender. Y es donde nace entonces la territorial que dirijo, que es la del Eje Cafetero. En el 2011 nos pasamos a ser agencia porque entendimos que hay que crear una atención psicosocial. El 90% de las personas que se desmovilizan con algo que se llama estrés postraumático. El estrés postraumático es una condición de salud que debe ser tratada. Y no se soluciona con un proyecto productivo. Se soluciona con una atención psicosocial efectiva. Entonces creamos una ruta multidimensional de 8 dimensiones que vamos a ver ahorita, de cómo atender a esos combatientes para que realmente coja las herramientas que requerimos de un ciudadano y poder culminar su proceso. Y en el 2017, gracias a la negociación que tuvimos con FARC, colectivamente, migramos el nombre por algo muy sencillo. No podíamos seguir llamándonos igual para una agencia que atendía los enemigos históricos de este grupo y sus desertores. Las dinámicas eran distintas, había que crear un proceso totalmente nuevo que atendiera las demandas de este nuevo grupo colectivo que se iba a desmovilizar. Perdón, que iba a ser dejación de armas. Por tanto, está la misión ahí, es un poco liderar y coordinar el diseño de esta implementación en cada una de las regiones donde estamos. Y ahí empiezo entonces a que veamos varios conceptos. La gente dice, ahí están los reinsertados, ahí están los reintegrados, ahí están los reincorporados, ahí están los desmovilizados. Resulta que no es la misma categoría decir todos estos que para nosotros son sinónimos. No. La reinserción es un proceso asistencialista que es la primera parte cuando usted recibe el excombatiente y le quita su vestuario de guerra, le da un vestuario distinto, le da su cepillo de dientes, le da su crema, le da herramientas y un primer empujón económico para que transite del monte a la civilidad. Esa es cuando hablamos de reinsertado. Estamos en ese proceso de, venga hermano, haga este cambio primero, logísticamente, a otro espacio. La reintegración, que es lo que vamos a ver más adelante, es un proceso que dura 6 años y medio, multidimensional, a través de 8 dimensiones que vamos a ver. Y la reincorporación es lo que estamos haciendo en este momento con la FARC, que también lo voy a explicar. ¿Qué pasa? Para que una persona haga lo que en la ONU conocemos como DDR, desarme, desmovilización y reintegración, aquí hago la primera cuña. Esto no fue lo que sucedió con FARC colectivamente. Cuando hablamos de desarme, desmovilización, reintegración, hablamos del proceso de la desmovilización colectiva del paramilitarismo y los que individualmente salieron de guerrilla y se desmovilizaron. Ahí hablamos de reintegración. ¿Me hago entender? Y la reincorporación es la desmovilización, la dejación de armas colectiva de FARC. ¿Me hice entender? Esos son los dos procesos. Reintegración,
desmovilización colectiva de autodefensas y deserciones individuales de guerrilla, y reincorporación, el acuerdo que tuvimos en La Habana con las FARC para su dejación de armas. ¿Qué pasó en la reiteración? Que hay dos caminos, la colectiva y la individual, como les expliqué. Pero cuando en esos caminos las personas que se movilizan es menor de edad, entra primero a ICBF. Y aquí abro un poco la discusión que escuché cuando iba entrando y están hablando con el ponente anterior. Si yo, Carlos Soto, ingreso al grupo armado a los 8 años, o a los 9, a los 10, y me desmovilizo a los 18 años, punto un día, no soy víctima del conflicto armado. Soy víctima del conflicto armado si me reclutan siendo menor de edad y me desmovilizo antes de ser mayor de edad. O sea, me pueden movilizar a los 17 años, punto 362 días, y sí me aplica como víctima, para la ley de víctimas. Pero es que es usted una tragedia nacional. De más de los 70.000 excombatientes de todos los procesos, el 60% fue reclutado siendo menor. El 60%. Entonces, cuando uno escucha guerrilleros y huetantas, se nos van a tomar esto, que es que vea cómo vamos a reintegrar a esa gente, habría que preguntarnos dónde estuvimos como Estado, como policía, como alcaldía, como sociedad, para evitar que esos menores fueran reclutados. Entonces, no es un tema tan fácil de mirar. Entonces, la pregunta es, si a mí me reclutan teniendo 8 años y me desmovilizo teniendo 30, ¿soy víctima o soy victimario? Es una pregunta social fuerte que supera lo jurídico. O sea, en este país, donde el 60% de los excombatientes que tenemos en el proceso fueron niños o ingresaron siendo niños, es una tragedia. El promedio de participación de un excombatiente del conflicto armado son de 12 años. 12 años. Imagínense el estrés postraumático que causa 12 años de un conflicto armado, cuando uno no tuvo la posibilidad de ir al colegio, no tuvo la posibilidad, como muchos de nosotros, de ir a jugar, sino tener un fusil y caminar la selva y estar constantemente en una guerra interna de bombardeos y ver cómo matan al otro y cómo hacemos al otro. Y cómo incluso nosotros agredimos al otro también, porque hubo violencia esta parte para él. Entonces, estas personas que son menores de edad, cuando cumplen su mayoría de edad, hay un tránsito de ICBF que nos los entrega a nosotros. Aquí va la primera entonces. Porque nos pasaba, como no es un tema conocido por las administraciones locales, nos llamaba el alcalde y nos decía, oiga hermano, ¿usted es el que atiende eso de la desmovilización? No, la ARN no desmoviliza a nadie. Las desmovilizaciones en el Estado la hace el Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio de Defensa o el Comité Operativo para la Dejación de Armas. Es decir, si una persona hoy se vuela al grupo armado y se presenta ante el personero, ante la Defensoría, ante la alcaldía y dice, me acabo de volar del grupo, quiero entregarme, debe ser inmediatamente llevado a la fuerza pública que esté cercana, la policía o el ejército. Allí se le toma el testimonio y después del testimonio, de donde él referencia, de dónde viene, qué operación tenía, cuál es su alias, pasa a un comité en Bogotá donde están sentadas todas las fuerzas, se evalúa ese testimonio y se certifica si es desmovilizado o no. ¿Por qué? Porque habían personas, y lo vimos, cuando desmovilizamos los paramilitares, escucharon la noticia de que hubo gente de desmovilizaciones que falsas. ¿Para qué? Para ganar dividendos económicos de ellos. Entonces, por eso pasa un comité que evalúa, porque la inteligencia del Estado sí sabe cuáles son las estructuras militares al margen de la ley, por dónde operan y cuáles son sus cabecillas. Entonces, si yo me desmovilizo y no sé esas particularidades del grupo de donde yo vengo, pues hay una inconsistencia en el testimonio. Cuando esa persona se certifica, ahí sí pasa a la Agencia para la Reincorporación y Normalización. Nosotros no desmovilizamos ni desarmamos a nadie. Nosotros no estamos en ese proceso. Eso lo hace la fuerza pública. Entonces estamos en el último proceso normal. Si voy muy rápido, vamos parando y vamos preguntando. ¿Cuánto demora el proceso? 6 años y medio. Bueno, dura 6 años y medio, pero vamos a ver que hay personas, porque esto comenzó en el 2003, hay personas que llevan 13 y 14 años con nosotros. Ya voy a explicar por qué. Entonces la agencia lideramos estos 3 procesos. La reintegración regular, que es la que acabo de explicar. La reintegración especial, que son las personas y grandes cabecillas del paramilitarismo que fueron a prisión 8, 9 años, ya salieron de cárcel y deben volver a la agencia para lograr su proceso de reintegración. ¿Por qué?
porque en las cárceles de Colombia no hay resocialización. No hay. Entonces, ¿por qué deben volver? Porque ese acompañamiento psicosocial que no recibieron allá, deben volver, y deben volver obligatoriamente. La persona de justicia y paz o de reintegración especial que después de cárcel no se presente a la ARN es nuevamente capturado y va a la cárcel. Porque es lo que debemos hacer con el Estado, garantizar que estos combatientes tengan el acompañamiento psicosocial. Y está el nuevo proceso que tenemos con FARC de reincorporación. ¿Cuántas personas de cada grupo se han desmovilizado? De la UC, 36.427. De FARC individualmente, que desertaron del grupo, 19.613. En el acuerdo final del conflicto armado, acreditados hoy con la FARC, hay 13.202 personas. Desmovilizados individualmente del ELN, 4.488 y de otros grupos, 547. De todo ese grupo, 5.500 son desvinculados del conflicto armado. ¿Qué es desvinculado? El que se desmoviliza siendo menor de edad y en la ley de víctimas es víctima. Ese no lo atiende la unidad de víctimas, lo atendemos nosotros. Entonces, si hay excombatientes que tienen la doble condición, víctimas y excombatientes. Eso existe en nuestro país. Es una particularidad que nuestro proceso de DR del mundo es muy complejo. El porcentaje de participación de hombres y mujeres, el 80% hombres y el 20% son mujeres. Para desmitificar un poco que la mujer también es victimaria, que la mujer también participa del conflicto armado. Y depende del grupo armado, tiene una participación. Cuando empezamos a movilizar las mujeres del paramilitarismo tenían unas dinámicas muy distintas. Les voy a contar varias particularidades porque es un tema que me apasiona y que he investigado, que es el tema de género en el marco del conflicto armado. Las mujeres que se movilizaban del paramilitarismo, algunas tenían funciones como enfermeras, pero la gran mayoría tenía también funciones en el marco de acompañantes sexuales de las personas del paramilitarismo, muy pocas excombatientes, y dentro del grupo armado se permitían las relaciones entre militantes y mujeres. O sea, no estaba regulado, uno podía estar ahí en ese marco. Pero en los grupos guerrilleros estaba prohibido eso. En algunos comandantes era el que daba la orden si usted podía tener una relación con otra persona. Y era importante velar cada particularidad de estas mujeres según el grupo que se desmovilizaban porque ahí dependía la atención. Estas mujeres en el marco del conflicto armado, después de estar 10, 15 años, naturalizaron muchas de la violencia del conflicto armado creyendo que eso era lo que debía ocurrir de una mujer que entra al conflicto armado. Entonces que el comandante les dijera que fuera a la carpa era normal. Que les dijeran que abortaran era parte del conflicto armado de lo que pacté. Que si finalmente la pasta abortiva no tenía efecto y debían seguir con el embarazo, inmediatamente tenían el bebé, deberían entregarlo a la familia más cercana del pueblo donde estaban y seguir como excombatientes. Esa naturalización de la violencia del conflicto armado es lo que empezamos psicosocialmente a desmontar con ellas y que entiendan que realmente el ejercicio de la ciudadanía es otro. Tenemos más de 74.227 personas que salieron del grupo armado al margen de la ley en Colombia entre los años del 2001 al 2009. Estamos en 40 sedes regionales y esto es importante decirlo. Ya no es el participante quien busca la entidad. Nosotros vamos a todos los municipios y departamentos donde hay combatientes para atenderlos. ¿Por qué es importante ir allá? En los procesos de África y de Filipinas era muy complejo la reintegración porque había un profesional psicosocial por cada 1.000 combatientes. En algunos casos, un poco más favorable, había un psicosocial por cada 400 combatientes. ¿Qué proceso personal se da ahí? Ninguno. Había que garantizar que estas personas tuvieran un acompañamiento psicosocial personalizado. Por eso, hoy, las personas que atendemos a esta población, un profesional psicosocial tiene asignado máximo 30 combatientes. Máximo. Porque garantizar el anclaje a la legalidad de esta población es poder ir a su casa y verificar qué está haciendo, es conocer a su papá, conocer a su mamá, si tiene una buena relación con su esposa, si hay violencia intrafamiliar, si tienen hijos, si hay hijos que no han encontrado. Y esto es un apoyo que no solamente nos hacemos, sino con las demás instituciones. Les voy a contar algo que nos pasó hace unos 4 años. Hace 4 años Viviana, una chica desmovilizada, después de estar atendiendo 2 años nos dijo que necesitaba apoyo porque ella tuvo su niña en el conflicto armado, pero le tocó dejarla en un municipio del Caquetá y necesitaba ir a recuperarla, que cómo lo hacía. Dijimos, claro, vamos a ICBF, vamos a hacer el procedimiento. Y una funcionaria del Estado, mujer,
Cuando fuimos a ponerle el caso, me dijo, ¿y usted qué hacía en el conflicto armado? ¿Quién la mandó a coger un fusil? ¿Por qué no tenía esposo? ¿Por qué no estaba barriendo? ¿Por qué no estaba? Esas son las barreras que tenemos institucionalmente cuando no conocemos el proceso y de dónde provienen. Y es por algo muy sencillo. La huella fresca del conflicto armado nos ha vendido una imagen del excombatiente. La pregunta es, y puedan llevarla a sus casas, ¿cómo se imagina la gente un excombatiente? Porque cuando he estado con ellos en otras sesiones, cuando he participado con ellos en otras cosas informales, y digo a la gente, ve, quien me acompaña hoy, participó de las FARC, uno siempre encuentra, pero no tiene cara. ¿Y cuál es la cara de un desmovilizado, compañero? ¿Cuál es la cara? ¿Cómo nos imaginamos un excombatiente? Cuando escuchamos la noticia, ¿cómo le vamos a entregar este país a estos guerrilleros? ¿Cómo nos imaginamos un excombatiente? Detrás de ese ser humano hay una historia. Y esa es la historia que tenemos que rescatar. ¿Por qué? ¿Por qué reintegrar y no meterlos presos? ¿Por qué reintegrar y no acabar con esa gente? Por varias cosas. Nos reunimos con el IMPEC hace 4 años a mirar qué procesos positivos tenía la cárcel. Y nos encontramos con la siguiente cifra. El 70% de las poblaciones carcelarias que sale porque fue condenada por un delito reinciden en un crimen peor. El 70%. Entonces la solución para los desmovilizados, con seguridad, no es la cárcel. Hoy logramos que las personas que culminamos, el 99% se quede en la legalidad. ¿Y cómo hacemos eso? Con una información que tenemos con la policía, hacemos cruces anuales de cédulas y personas, de las personas que fueron capturadas en delitos, en cualquier delito, o dados de baja. Y descubrimos y desmitificamos para mucha gente que la violencia en Colombia no la hacen los desmovilizados, lamentablemente. Lamentablemente. Porque sería mucho más fácil explicar la violencia en el país si supiéramos que son los desmovilizados. Tuviéramos ya un punto de partida. Lo lamentable del asunto es que son nuevos niños, adolescentes y jóvenes reclutados. El otro imaginario que tenemos es que esta gente reclutada en la ruralidad. No, la guerra es un insumum de los campesinos. Pues no, el 40% de esta gente fue reclutada en las ciudades. En las ciudades. Por eso los falsos positivos de Bogotá, de jóvenes de barrios. Porque es que ahí es donde la vulnerabilidad, donde hay un escenario propicio para que se pueda reclutar la gente. Ahora, la vulnerabilidad no es sinónimo de violencia, pero sí podríamos decir que allí es donde hay un incremento de reclutamiento de los menores. Y aquí hablo de reclutamiento porque para el Estado, así un menor de edad diga yo quiero irme a la guerrilla y se vaya, para el Estado eso es reclutamiento, porque un niño, como Estado entendemos, que no tiene la dimensión de vincularse a un grupo armado. Entonces, ahí entramos en una contradicción, porque en este proceso de reincorporación, yo te doy la palabra, compañero, termino esta idea, la FARC nos dice, sí, efectivamente, yo no fui a esa finca que le dije a ese niño y venga que va, no, el niño me siguió. ¿Por qué me siguió? Porque estaba aguantando hambre, porque hay muchos municipios en el país donde la única autoridad era la guerrilla. Nunca habíamos llegado como estado. Entonces, en un estado donde no hay empresas, donde solamente había cultivos de coca por todo el municipio, donde había minería ilegal, la única autoridad y algunos referentes para salir adelante era la persona que pasaba armada. ¿Y quién era? Las FARC. Entonces muchos niños también y niñas dijeron, hombre, yo no tengo nada más aquí que seguir este grupo. Compañero y la compañera. Ya me respondió parte de la pregunta. La otra parte es el 42% de los reclutados en la ciudad. ¿Era forzoso o servían parecido al guerrillero, al niño en el campo? O sea, nuevamente repito, es forzoso, pero no, en lo urbano era distinto. Era, hey, te doy una moto. ¿Quieres una moto? Quédate aquí, me venden la droga, no tienes que irte al monte, pero pertenece a la estructura de las FARC aquí y necesito que aquí ustedes me vendan la droga y se queden acá y vas a tener tu moto, te va a dar un arma, vas a tener un pago, ¿cierto? Nunca coactivamente caminen. Hubo sí casos de chicos que me remito también un poco a eso que pasó, era que en la vulnerabilidad eran engañados para llevarlo a la ruralidad y después de que usted entre a un campo guerrillero, usted no vuelve a salir de él. Incluso hubo mujeres y hombres que la forma de reclutamiento era ir a los pueblos más cercanos, enganchar sentimentalmente a los chicos, llevarlos al campamento y de ahí no salían. Entonces nos encontramos con mujeres casos que nos decían, no, mira, mi función en el grupo armado, como el comandante me veía muy agraciada, era bajar al pueblo, a las cantinas,
lograr enamorar a los 3, 4 chicos, subirlos y del campamento no bajaba nadie. Porque es que usted que encuentre un campamento armado, recibe la instrucción militar y no puede salir. Entonces, estas formas de reclutamiento del conflicto armado, tan perversas, se dan en lo urbano y en lo rural. Entonces, no es pensarnos que el conflicto armado está allí. Ahora, el conflicto armado en Colombia no es nuevo. A mí me sorprende cuando dicen que, los historiadores dicen que 56 años de conflicto armado. Nada más lejos de la realidad. Nosotros nos independizamos de los españoles y a los pocos meses nos matábamos si usted era federalista o yo era centralista. A los pocos meses de independizar. Por eso se separó Panamá. Si usted van y leen un poco, es por ese conflicto interno que siempre ha existido en Colombia. Después si era azul o era rojo. Y después si usted votaba así o votaba no. Y ojo que la aniquilación del otro no solamente es física, también simbólica. Y es la violencia que más ha llevado gente al conflicto armado. ¿Cuál es la violencia simbólica? ¿A usted votó que era no? Usted sí es muy tonto, iletrado, derechista, mamerto. Esa es la violencia simbólica. El conflicto en Colombia armado, después de escuchar a tantos desmovilizados, no es la tierra. Fue en algún momento la tierra. Lo que mayor le dio auge al conflicto armado es la no aceptación de la diferencia. Es no aceptar que el otro puede pensar distinto, pero puede construir país conmigo. La polarización no es mala. En todos los países del mundo políticamente existe polarización. Lo que existe es la violencia que hay. Entonces, ¿qué ha pasado con estos chicos que hemos empezado a recuperar de estos grupos armados? Que tienen varios desafíos. Hoy estamos en todo el país atendiendo. Las primeras desmovilizaciones de las autodefensas se dieron en el norte del país. La gran mayoría de los movilizados de la autodefensa se quedaron en el norte. Pero este nuevo escenario con FARC nos los ubica aquí, en el sur del país. ¿Por qué el norte? Les pongo un ejemplo. Si yo, Carlos Soto, hoy me desmovilizo en Santa Cecilia, aquí en la frontera con Chocó, me le vuelo al ELN y me le entrego a la policía en la estación de policía, ¿usted cree que Carlos Soto se puede quedar en Santa Cecilia? ¿Por qué no? ¿Por qué no me puedo quedar en Santa Cecilia después que me desmovilice? Los escucho. Primero, retaliación. ¿Qué otra cosa? Muchachos, por varios asuntos. Primero, porque en el conflicto armado tiene mucho más valor un fusil que el ser humano. Si usted hoy estando en el ejército, lo mandan a un combate y se le presenta al comandante del Ejército Nacional, se le presenta al comandante porque en el forcejeo botó el fusil y corrió, ¿qué le pasaría a ese soldado? Tiene un castigo. Tiene un castigo a un consejo. A explicar por qué. Porque no es, ¿estás bien? ¿Sobreviviste? Y no, ¿dónde está el fusil? Así pasa en los grupos armados ilegales. Cuando yo me desmovilizo, para ese grupo armado ese fusil es importante y la información que tiene ese ser humano es importante, por eso lo buscan a muerte. Por eso uno de los grandes desafíos de la reintegración y reincorporación es la seguridad jurídica y física de los combatientes. Partimos de que todas las personas que se movilizan ya tienen un problema de seguridad, por los enemigos históricos, por la información que tienen, o por la búsqueda del mismo grupo que sigue activo. Le escuchaba decir al profesor ahorita que me antecedía que el ELN muy difícilmente se va a desmovilizar. Yo le añadiría otra razón, es el único grupo guerrillero que queda en toda Sudamérica. Es distinto negociar cuando tengo varios grupos guerrilleros a cuando yo soy el único. ¿Por qué? Porque ya siendo el único, tengo mayor incidencia en las rutas de narcotráfico y en las demás economías ilícitas que hay. Entonces puedo crecer. Esas dinámicas de crecimiento lo que nos llevan es que a medida que vamos desmovilizando gente, van reclutando nuevamente menores de edad. Por eso los cambios de la Constitución colombiana, todos los cambios de la Constitución colombiana desde que la creamos, están motivados por un proceso de paz. Todos. Cada vez que convocamos a una modificación de la Constitución, está motivado también por un proceso de paz distinto. ¿Cuántos procesos de paz hemos hecho en Colombia? ¿Cuántos procesos de paz hemos hecho en Colombia? Más de 10 procesos de paz. De incumplimientos de ambos bandos. Por eso La Habana nos costó tanto, porque hay unas desconfianzas históricas.
de dos actores que se han incumplido históricamente. Entonces, cuando ya logramos concertar un poco el tema, los desafíos son territoriales. Ya no es desde Bogotá que se hacen las políticas, ya tengo que ir a la región. Reintegrar y reincorporar en Risaralda no es lo mismo que reintegrar y reincorporar en La Guajira. Porque las personas que reintegramos aquí, la gran mayoría no son del sector. Son personas que se desmovilizaron en otros lados y les tocó venir acá porque aquí no hay presencia grande de grupos armados, porque aquí venían buscando una apuesta distinta. Esta regional del eje cafetero, van a ver ahorita las cifras que atendemos los 3 departamentos, es un poco los desafíos que tenemos con la población. Pero miren que en todos los departamentos del país hay una oficina de la agencia que garantiza que estas personas sean atendidas. ¿Qué es la reintegración entonces? Como me hablaban ahorita, el proceso colectivo de la autodefensa y las movilizaciones individuales de las guerrillas. Es un proceso que promueve el desarrollo de habilidades y competencias, la superación de la situación de vulnerabilidad y ejercicio autónoma de la ciudadanía. ¿Qué hemos logrado con ellos? Que el 99% de las personas que culminan el proceso, que demora mínimo 6 años y medio, siguen la legalidad. Eso ningún proceso de paz del mundo lo ha logrado. Ninguno. Por eso vienen a Colombia a mirar cómo lo hacemos. ¿Y qué es lo que hemos aprendido? Que cuando el excombatiente deja el fusil, lo primero que hay que hacer es una atención humanizante y psicosocial. Lo primero que hay que hacer es una estabilidad psicosocial del excombatiente. Y después de eso, generar las habilidades. El 75% de las personas que se desmovilizan son analfabetas funcionales. El 75%. Que un analfabeta funcional que sabe firmar, que sabe contar dinero, pero no sabe leer ni escribir. O sea, adquirió las competencias básicas para desenvolverse rápidamente, pero nunca pasó por unas competencias fuertes de estudio. Esas personas, ¿cuál es el primer desafío del Estado? Vincularlos a la oferta educativa. Que por lo menos transiten sobre la primaria, el bachillerato. Porque si usted quiere un proyecto productivo para pasar por SENA, si quiere un técnico, tiene que tener mínimo 9º grado de escolaridad. Entonces, aparte de la estabilización psicosocial, había que incluirlos a estas dinámicas educativas inicialmente. Entonces, lo que hemos hecho en la reintegración durante estos 16 años es precisamente ir culminando a estas personas. ¿Por qué? Porque la reintegración no es eterna. Esto no es un proceso asistencialista. Aquí premiamos el avance. Es decir, si usted estudia, si usted asiste a los talleres psicosociales, tiene el apoyo del Estado. Si usted no asiste, no recibe un solo peso. Y eso es un mensaje claro para la gente. No es que estos desmovilizados, como se hablaba cuando se empezó a desmitificar un poco la reintegración. Yo recuerdo la noticia y dije, le va a dar 2 millones de pesos mensuales. Ya a esta gente le vamos a dar tierras. Y todo eso fueron los mecanismos para estimular un poco el ejercicio del referéndum. A estas personas no se les paga 2 millones de pesos mensuales. En la reintegración, si un excombatiente asiste al colegio y cumple con el 90% de la asistencia y el avance en lo educativo, se le da un auxilio de 160.000 pesos mensuales. Si aparte de eso, esta persona por reintegración asiste al SENA y cumple con el 90% de la asistencia, tiene otro apoyo de 160.000 pesos. Y durante los 2 primeros años de atención psicosocial, si asiste con el psicosocial, recibe 160.000 pesos adicionales. Sumemos los 360.000 pesos de un excombatiente que va al colegio, va al SENA y va a lo psicosocial. ¿Qué es lo máximo que puede recibir? ¿Cuánto da eso? 480. Ojo, y ahora la pregunta es, ¿y por qué les damos 480 a esas personas? Resulta que cuando vamos de los empresarios a decirles, denle trabajo a los muchachos, ¿usted cree que las puertas de las empresas están abiertas a los desmovilizados? Y si un desmovilizado no tiene los recursos básicos para llevar el pan de cada día a sus casas, una persona que ha solucionado sus problemas 12 años con un fusil, ¿qué haría? Okay. ¿Qué pasa? No son apoyos eternos, son 2 años. Hoy en el eje cafetero, casi que el 80% de la población que tenemos ya no recibe beneficios, porque se le acabaron. Llevamos 16 años de ruta. Esos 2 años de atención psicosocial se acabaron para muchos hace rato. Ya muchos son bachilleres, más de 15.000 personas tenemos bachilleres. Entonces ya no reciben apoyo económico. Compañera. Bueno, una pregunta. Resulta que en otros países funciona mucho
primero, debo decirte, rebatirte un poco el primer argumento. Incluso los procesos carcelarios que nosotros vemos en las películas de Estados Unidos, que son los mejores, la tasa de éxito de Estados Unidos es el 60%. Ningún proceso carcelario en el mundo tiene una tasa de éxito superior al 50%. Es decir, está comprobado en el mundo que la cárcel en Colombia, en cualquier latitud del mundo, es un modelo represivo y no preventivo. Es decir, es un modelo que no sirve para que las personas puedan volver a la sociedad. Es un proceso de confinamiento para evitar que hagan daño, pero pues finalmente no le damos el elemento para que salgan. Hay unas experiencias en otros países del mundo donde migran a productividad dentro de las cárceles para que ellos puedan tener dinero suficiente para sostenerse, pero ni siquiera esos buenos procesos y buenas prácticas en el mundo garantizan una tasa de cumplimiento más del 50%. Es decir, los procesos carcelarios en el mundo no es que sea el de Colombia el fracaso, no es que en el mundo es así. ¿Qué pasa con ellos? Y es un poco lo que sigue a continuación, es la dimensión productiva. Entendimos que la puerta de entrada no puede ser darles un tacho a una tierra, pero sí entendimos que había que dar la posibilidad de que si cumplían con unos requisitos se le pudiera dar un capital semilla, ¿cierto? Para que puedan montar. Pero de la mano de eso empezamos a trabajar con más de 650 empresas, con el Éxito, con Ecopetrol, con Acopi, aquí hay unas empresas banderas como Uniformar, varias empresas que dijeron, venga y les enseño cómo es un desmovilizado y empecemos a contratarlos despacito y usted me va diciendo cómo les va con ellos. Pues resulta que cuando las empresas empezaron a conocer los chicos, ¿cuál es la diferencia entre vincular una persona a otra población a vincular los desmovilizados? Que nosotros hacemos el seguimiento, como les decía al inicio, casi que uno a uno. Entonces, cuando vinculamos a una persona al trabajo, hacemos el acompañamiento psicosocial dentro del trabajo. Entonces, claro, eso gustaba mucho a las empresas porque cada vez que había alguna dificultad, mediamos inmediatamente. Y empezaron a decir, ve, mándeme más desmovilizados, que esta gente realmente hemos entendido que una oportunidad lo cambia todo y que si les damos las oportunidades pueden hacerlo. Entonces logramos también que estas 650 empresas grandes se vincularan para que empezaran a contratar desmovilizados, aparte de los avances productivos que les vamos a mostrar. ¿Cuáles son las 8 dimensiones? Personal, productiva, familiar, habitabilidad, salud, educativa, ciudadana y seguridad. ¿Qué empezamos a hacer con eso? Cuando una persona se desmovilizaba, empezar a hacer una especie de checklist. Sí, efectivamente el 75% son analfabetas funcionales, pero había personas que se movilizaban con doctorado. Habían profesores de universidades públicas que decían, yo me uno a la causa y me voy para allá, y se movilizaban con doctorado. Entonces el tema educativo tal vez no era la prioridad en su ruta de reintegración, sino que la prioridad para ese ser humano tal vez era el familiar, porque se fue de su casa y cuando se fue dejó una esposa y un hijo. Y después de 10 años de conflicto armado vuelve, hay otro esposo y hay 2 hijos más. Entonces esa reunificación familiar era la prioridad de entender que volver a la familia había que hacerlo con resolución pacífica de conflictos. Entonces lo que hacemos cada que una persona se moviliza es mirar en el proceso de reintegración, cuáles de esas 8 dimensiones habría que trabajar con ese ser humano que se desmoviliza. ¿Cuál es su necesidad más latente, compañero? Bueno, tengo una duda. Primero, si hay presencia de la ADN en los 32 departamentos, digamos con cuántos psicólogos cuenta el ADN en este momento, ¿cierto? Por otra parte, si en un primer momento se hablaba de estrés postraumático y se entiende que ese estrés puede durar unos meses o puede durar unos años, pero se habla que ese acompañamiento se hace durante 2 años. Entonces, ¿qué pasa después? Y si se cuenta con la atención de psicología clínica o solamente es el apoyo psicosocial. ¿Y cómo se está pensando eso? Muy bien. Voy a comenzar de atrás hacia adelante. Nosotros no hacemos atención psicosocial terapéutica, ¿cierto? Nosotros lo migramos a las instituciones encargadas. Sí tenemos presencia en los 32 departamentos y la atención psicosocial durante 2 años lo que dura es el apoyo económico por la atención psicosocial. O sea, durante toda la ruta tienen acompañamiento psicosocial. ¿Qué entendimos en algún momento de la ruta? Que el acompañamiento psicosocial o el apoyo de la figura del reintegrador no necesariamente tiene que ser un psicólogo. En nuestro equipo hay trabajadores sociales, hay psicólogos, y esa parte de la humanidad es lo que nos ha permitido como instaurar las demás dependencias que hay. Entonces obviamente tenemos unos casos particulares, sobre todo el paramilitarismo. ¿Por qué? Porque aparte del estrés postraumático en el paramilitarismo era permitido el abuso de sustancias psicoactivas. Entonces una de las primeras barreras de las personas que se movilizaban era el alto consumo de drogas para poderlos reintegrar. Y
Y lo primero que había que hacer era buscar comunidades que nos apoyaran con eso, y con la gran mayoría lo logramos. Pero hay casos particulares donde nunca pudieron superar esa dependencia. ¿Qué hemos hecho? Hoy en el eje cafetero tenemos aproximadamente 25 personas en el equipo psicosocial que atiende 280 personas activas de reintegración y 170 que tenemos de reincorporación y tenemos 26 de justicia y paz. Esas 3 poblaciones las atendemos con ese equipo y viven en los departamentos donde está la población. Aunque nuestra oficina central está en Pereira, los profesionales viven en territorio y son del territorio. Entonces, no sé si tenemos, por ejemplo, que darle estrés postraumático, la gravedad o la superficialidad del problema, la vinculación de los años del grupo armado y la función que tenía. Es distinto cuando una persona se moviliza en un grupo armado 12 años si su función era netamente urbana, dando información o una actividad política, al que estuvo 5 años en el conflicto armado y le tocó ser el explosivista de las FARC, le tocó ser el primero en la línea de guerra de las autodefensas, le tocó ser la persona que siempre tuvo un fusil. Ese estrés postraumático es el que empezamos a trabajar. No sé si todos son del área de psicosociales, pero un estrés postraumático, un ejemplo muy sencillo del asunto es cuando yo tomo un carro, voy en mi carro y me choco. El segundo encuentro con mi carro después del choque para aprenderlo va a generar un temor. ¿Por qué? Porque hay una huella fresca de algo que sucedió en esa acción. Con el conflicto armado sucede igual. Cuando los chicos se desmovilizan y sienten un helicóptero, la primera reacción de una persona cuando recibe es esconderse. Eso es estrés postraumático. Cuando muchos de ellos, después de la atención, me dicen, me están siguiendo, profesor. Yo siento que me siguen. Todos los días me siguen. Ve, allá se paró uno al frente de mi casa y después de uno hacer un estudio de seguridad, porque obviamente hay que hacerlo, se da cuenta que hay un delirio de persecución, pero eso lo da también el conflicto armado. Hay otros que nunca abandonan las pesadillas de lo que sucedió en el conflicto armado. Aún después de muchos años de atención, siguen soñando con los compañeros que murieron, con las acciones que hicieron, eso es estrés postraumático. Entonces, esa huella del estrés postraumático en algunos es leve, en otros es muy profunda. Por eso algunos no terminan la ruta en 6 años y medio y no que nos toma muchos años más. No sé si respondí. Ok, listo. Estas dimensiones nos permiten compararnos con el ciudadano de pie. Entonces, cuando hacemos las mediciones nacionales, ¿cuál es el analfabetismo de Colombia? Tanto. ¿Y cuál es el analfabetismo de la población después de cursar? Tanto. Hoy debemos decir que toda la población que ha pasado por proceso de reintegración, el 100% superior al analfabetismo. Esa es la mayor riqueza que tenemos dentro del proceso. El 100% supera el analfabetismo. Otra dimensión importante es la ciudadana. Mira, entendimos algo que lo vamos a ver más adelante y el eje cafetero somos pioneros en eso a nivel nacional. Y lo voy a decir con mucho orgullo de los procesos comunitarios étnicos y diferenciales. En el 2008, después de 5 años de estar haciendo la tarea, nos dimos cuenta que la tarea estaba incompleta. Atender solamente al excombatiente era un error gravísimo. Había que atender su familia y la comunidad receptora. Entonces empezamos a hacer proyectos comunitarios en el 2008. Ir a esas comunidades donde había mucho más desmovilizados, a esas veredas, a esos barrios, y empezamos a trabajar con ellos en proyectos comunitarios para poder fortalecer sus dificultades, potenciarlas para que las solucionaran. Y llegamos a un punto donde les preguntamos, oye, ¿cuál es el mayor problema que tienen ustedes como comunidad? En todo el país lo hicimos. Y la número 1 fue el reclutamiento de menores. Vean que nos están llevando los menores. Entonces nos tocó crear una estrategia de prevención al reclutamiento que se llama Mambrú no va a la guerra. ¿Cómo? Mambrú no va a la guerra. A otros nos enseñaron que Mambrú se iba para la guerra. Mambrú se fue a la guerra. Nosotros creamos un Mambrú que no se iba para la guerra y empezamos a trabajar en todos esos municipios donde hicimos proyectos comunitarios. ¿Por qué? Porque estábamos atendiendo el problema, pero no lo estábamos previniendo. Y atender el problema es una tarea incompleta. Había que prevenirlo. Entonces tenemos una estrategia comunitaria de prevención al reclutamiento que llamamos Bruno a la guerra y parte de esta dimensión ciudadana. También, en algún momento jurídicamente se les pidió como un requisito de culminación a los excombatientes que cumplieran 80 horas de servicio social como reparación simbólica a las comunidades. Esas 80 horas de servicio social las hicimos en Pereira, en Manizales, en casi todas las ciudades capitales y municipios del eje cafetero,
donde los chicos junto con víctimas del conflicto armado recuperaron parques, pintaron escuelas, como símbolos también de que había que retribuir un poco de esa mala decisión que en algún momento tomaron. Y a través de esas 8 dimensiones hacemos el tema de reintegración. ¿Cómo sabemos que hacemos correctamente las cosas? Estas son las cifras al corte del mes pasado. El 100% supera el alfabetismo, el 93% se encuentran ocupadas, el 73% cuentan con formación para el trabajo, el 92% permanecen afiliados al sistema de seguridad social y el 68% son bachilleres. No terminaron la primera, son bachilleres. Esta foto es muy significativa, esto es en Panaca. En Panaca llevamos varios años haciendo algo que se llama formación a la medida. Le decimos al empresario, usted tiene una finca, o tiene un clúster de confección, o tiene un ganado por ahí, o tiene una empresa a gran escala. ¿Qué es lo que necesita que los trabajadores sepan de estos procesos? Ah, listo. Yo le capacito a todas estas personas en esos productos, los contrata. Hágale. Entonces, ¿qué buscamos? Aliados que capaciten a la población en las competencias a la medida que necesita el empresario para que sea. Esta foto en Panaca fueron de 315 combatientes de FARC que se capacitaron en buenas prácticas agrícolas. ¿Cómo fue el título de ese, José? Operario especializado en buenas prácticas agrícolas, algo así, no recuerdo el nombre exacto. De este proceso con FARC, del que acabamos de firmar, 315. Y ocurrió algo muy simbólico en esos 315. Cuando estaban reunidos ahí, que duró 3 meses el proceso, la directora de la unidad de víctimas de su momento era la esposa del gobernador asesinado de Antioquia en una de esas caminatas. ¿Recuerdan ustedes del gobernador que se aventuró con su equipo, fue capturado por la FARC y asesinado? Ella era la esposa del exgobernador, era la directora de la unidad de víctimas y dijo, yo quiero conocer ese proceso tan bonito que hacen con excombatientes en Panaca. Y cuando ella le estaba hablando a los 315 chicos ahí en una media torta que hay en Panaca, pudimos identificar como entidad que habían 4 chicos muy nerviosos, muy nerviosos, como incómodos, como cuando como si en este salón uno viera una persona que, como mala cara, como que me voy, como así lo veíamos ahí, como que, y nos les acercamos. Oigan chicos, ¿qué pasa? ¿Están incómodos? ¿Quieren salir ahora mismo? Profesor, ¿usted me hace un favor? Apenas termine, si usted nos permite unos minutos con la señora. Oh, claro que sí. Terminó el espacio, ella les agradeció, le dio las gracias por estar apostando a un nuevo país, por haber dejado las armas, bla, 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 bla. Los chicos se fueron y estos 4 se quedaron con ella. Y le pidieron que se acercaran. Entonces nos quedamos ahí 2 profesionales de la ARN, pues no sabíamos qué iba a pasar. Y los pelados empezaron a llorar. Hombres, guerreros, grandes, mayores de edad. Y le dijeron a la señora, nosotros queremos pedirle perdón. Los últimos minutos de vida de su esposo, nosotros éramos los que lo cuidábamos. Y queremos contarle qué pasó esa noche. Y entre lágrimas, la señora y ellos, después de hablar, se abrazaron. Y yo reflexionaba con la compañera que estaba ahí, frente al pesimismo que hay frente a los acuerdos de paz. Mucho del pesimismo que existe es porque no conocen esto. Y es un tema complicado porque en el marco del acuerdo se crearon unas instituciones para poder develar la verdad de lo que pasó en el conflicto armado. El Centro de Memoria Histórica pasado hizo una cosa que se llama Acuerdos de Paz. Todas las personas que fueron acreditadas colectivamente en la autodefensa debieron pasar por el Centro de Memoria Histórica a contar qué pasó. Y de esas verdades que el Centro de Memoria Histórica, han visto los libros que han salido del Centro de Memoria Histórica, de la masacre de tal lado, de qué pasó con tal lado. Hoy, en el marco de este nuevo acuerdo, ya no existe el Centro de Memoria Histórica, sino que existe otra institución. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es? La que se encarga ahorita en el marco de este nuevo acuerdo de recopilar esa historia, la verdad. No, la Comisión de la Verdad. Pero antes de seguir, compañero, qué pena, tienes una pregunta. Ajá. ¿Cuánto tiempo tienen los combatientes para cumplir ese servicio social? Durante los 6 años y medio de la ruta. Hoy incluso tenemos chicos, debo decirte que después de 10 años no han cumplido el servicio social. Pero ya la inmensa mayoría lo han hecho. ¿Por qué no cumplen el servicio social algunos de ellos? Porque no tienen la capacidad todavía de ir a una sociedad, no todavía tienen la herramienta básica de poderse sentar hoy con una víctima a hacer una obra social. Por problemas de consumo, porque están muy chiquitos todavía, llevan apenas 2 años en la ruta
Entonces tratamos que el servicio social lo haga una persona que ha transitado por lo menos más de 4 años en la ruta, que haya entendido un poco el proceso para que pueda ir. Listo, y la otra es sobre el 93% se encuentran ocupadas, ¿a qué hace referencia? ¿En la formalidad o en la informalidad? ¿Cómo sacamos el dato? Los que hoy cotizan en la salud porque están en contributivo, entonces desde ahí sacamos un poco el porcentaje de las personas que hoy devengan un salario porque están contratados formalmente, y las demás están en la informalidad, es decir, están en actividades económicas informales que no necesariamente, incluso propias. Algunos están en la ruralidad con su café, con su ganado, con sus cosas que no necesariamente estén en la formalidad, pero sí están ocupados. Es decir, lo que nos importa es que tengan la competencia y la posibilidad de llevar el pan de cada día a sus casas. Es un poco como esas cifras. Población objeto de justicia y paz. La justicia y paz fue un reto que nos llegó en el camino. El Estado metió presa a esta gente y dijo, esos 8 años, en 8 años pensamos qué hacemos con esta gente que fueron los máximos perpetuadores con delitos de lesa humanidad del paramilitarismo. Los metimos presos, esperemos a ver qué pasa con ellos. Pues los 8 años pasaron y el Estado no sabía qué hacer con ellos. Y dijo, ¿ahora qué hacemos con ellos? Pues dijeron, esto funciona en la reiteración, pues mandémoselo a ellos para que ellos empiecen a reiterar. Y esta reiteración de ellos es muy especial y compleja. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ahí está el alemán, ¿se acuerdan algunos nombres de jefes paramilitares fuertes? Todas esas personas de primer mando y segundo mando están en justicia. Que pasaron hasta 10 años y 11 años en cárceles y salieron y se encontraron con un juez que les dijo, no, usted queda libre, pero con una especie de condicionalidad, y es que usted tiene que cumplir con su proceso de reintegración especial. Usted debe tener un acompañamiento psicosocial. Entonces estas personas, incluso por la seguridad que demanda atender a esas personas, necesitamos profesionales especiales que los atiendan con características de seguridad especiales. Yo puedo atender a un desmovilizado ahorita en la cafetería. Incluso por este diplomado han pasado más de 50 combatientes de las 11 cortes que aquí han estado sentados más de 50. En esta universidad hay 2 estudiando medicina, una estudiando una licenciatura y una en una maestría. Hoy en esta universidad tenemos 4 combatientes. Pero esta población hay un desafío especial y es toda la demanda de seguridad para poderlos atender, porque son personas de un grado de seguridad muy complejo. ¿Cuántas personas son? Personas excluidas de justicia y paz, bueno, eran 5.036, pero personas excluidas 2.211 y población no excluida 2.825. De toda esa población solamente se ha culminado una sola persona, porque ese proceso no llegó en el 2013-14 más o menos. Es decir, vamos a cumplir con ellos casi 5 años. Todavía no han terminado la ruta de los 6 años y medio. ¿Qué hemos hecho con ellos? Mirar un poco cómo van. De esa población, 23 han fallecido. Y aquí hay un reto importante. Hoy, asesinados de FARC en el nuevo proceso que adelantamos, hay 2 cifras. La cifra que da Fiscalía y la cifra que da las Defensorías del Pueblo. No coinciden esas cifras, nunca van a coincidir, porque muchas de esas cifras son la versión de la comunidad y otra cosa son las versiones oficiales del Estado. Pero más o menos 185 personas han sido asesinadas en el proceso de este nuevo proceso que va 2 años, septiembre, 2 años y 2 meses. 185 más o menos combatientes. Con el paramilitarismo asesinaron más de 1.000 personas de los desmovilizados, que ingresaron y no ingresaron al proceso. Asesinaron más los que no ingresaron al proceso, porque como no era obligatorio, yo me podía desmovilizar e ingresar en otro. ¿Qué pasó con el paramilitarismo? Muchos chicos nos dicen, no, a mí el comandante me dijo, forme que hoy nos vamos a desmovilizar. No hubo preparación de las filas para decirles por qué se iban a desmovilizar. Hay una anécdota, no oficial, pero las cuento también. Yo le decía a uno de estos grandes comandantes, bueno hermano, ¿y usted cómo dio para desmovilizarse? Me dijo, aquí doctor entrenó y yo no me quería desmovilizar. Pero me llamaron los otros 3 comandantes del paramilitarismo de otra región y me dijeron, oígame, ¿usted que no se quiere desmovilizar? No, porque si no se desmoviliza, pues vamos por usted. Ah, bueno, así sí. No, sí, ahora sí, pues sí. Ahí sí desmovilizo mi fila. Sí. No fue un proceso que realmente contara con la socialización y la formalización de la intención de todos.
¿Cuál fue el logro de la entidad? Lograr que entendieran que ese paso era necesario. Y eso nos ha costado mucho. Nos ha costado. Para los que vamos muchos años en esta agencia, era normal que estos chicos se tomaran las instalaciones cuando no les pagaban. Íbamos allá y se tomaban las instalaciones. Hoy, después de casi 16 años, eso no volvió a suceder nunca, porque entendimos que el proceso psicosocial demoraba. Es un poco lo que está pasando con Justicia y Paz. Un proceso que nos está tomando unos años, pero que finalmente las personas que están en proceso siguen con nosotros, con algunos temores de las comunidades, porque son personas que tienen un rango, eran personas incluso queridas en muchos municipios del país. Uno dirá, pero esa gente, hubo municipios en que estas personas son un rockstar. Salieron de la cárcel y los recibieron con bombas, con carteles. Bienvenido nuevamente a nuestro municipio. Porque era la autoridad del municipio. Esas dinámicas que tenemos que entender de la población es un poco los desafíos de Justicia y Paz. Que de esta población tenemos 26 en el eje cafetero. Mayoritariamente Risaralda. ¿Qué hemos hecho con esta población? 1.058 personas que están con nosotros, 966 personas atendidas en los grupos territoriales, el 38% ha accedido a formación académica, el 99% está en salud, el 64% están ocupadas y el 37% han accedido a formación para el trabajo. El 98% de los participantes en proceso de reiteración especial permanecen en la legalidad. El 98%. Y para terminar y escucharlos, el proceso de reincorporación, que es el proceso que estamos en este momento con FAR. Es un proceso que llevamos 2 años, la reincorporación con FAR lleva 2 años y 2 meses. Eso es lo que vamos con eso. La reincorporación se pactó en el punto 3 de los acuerdos, en fin de conflicto armado, en el punto 3. Existe el 3.2. Punto 2 habla de la reincorporación de los combatientes. Ni siquiera somos un punto del acuerdo, somos un apéndice de un punto del acuerdo. Y es el punto que más ha avanzado en el acuerdo final, la reincorporación. Es el punto que más ha avanzado. De todo lo que pactamos, es el punto que más ha avanzado. ¿Qué pactamos con ellos? Son 13.202 acreditados. Y aquí empieza la primera dificultad, uno de los primeros desafíos de la reincorporación. Cuando usted desarma o hace la dejación de armas o la reincorporación con un grupo armado, el grupo armado es el que le da al Estado el listado de su gente. Señor Alto Comisionado para la Paz, voy a pactar con la guerra, la paz con usted. Aquí estas son las personas que pertenecen a mi grupo armado para que ustedes sepan quiénes son y quiénes son los varas. Entonces ustedes van a escuchar de pronto en las noticias que hay personas que aún no están acreditadas. Aquí en el eje cafetero tenemos más de 200 personas que no están acreditadas y dicen que pertenecieron a FARC. Pero esa es una pelota que le hemos devuelto a las FARC, le hemos dicho, hey, si usted no lo metió en el listado que es su gente, pues el Estado no tiene esa responsabilidad. Si no está acreditado, es porque sus comandantes, la autoridad, la permanencia del grupo armado, pues no lo incluyó y el alto comisionado pues no lo acreditó. De esas listas se pasan al alto comisionado, hay unas revisiones internas para que en esos listados no se camuflen ni narcotraficantes, ni delitos de dinámicas que no fueron conexas al ejercicio guerrillero. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que esos comandantes no... ¿Cuáles comandantes? Lo que tú decías de que no estaban ahí en la lista. ¿Qué pasa con ellos como tal? Ahora, Están acreditados, pero ¿qué pasa? No, los no acreditados lo que pasa es que, te escucho y respondo las 2 preguntas, sí, muy buena pregunta. Tú decías ahí que ustedes revisan también que realmente sí cumpla con los criterios de que haya sido un combatiente, pero entonces, ¿realmente cómo hacen para cerciorarse de eso? Porque en muchas zonas de presencia paramilitar, los mismos grupos iban a la comunidad y les decía que quien se quería enlistar ahí, que porque están en el proceso, que iban a tener unos beneficios, y, ofreciéndole así a la comunidad en general, que ni siquiera habían militado con ellos. Entonces, la pregunta mía es esa. Sí, muy bien. Y las preguntas se complementan, yo las voy a responder ambas. Las personas que hoy no quedan acreditadas no son objeto de ninguna acción del Estado, es decir,
Ahorita vamos a ver qué pactamos con ellos en beneficio económico. Estos beneficios económicos, para quien no está acreditado, no los recibe. Entonces, ¿qué pasa? Son personas que han salido de cárceles, que fueron capturados por haber sido guerrilleros y cuando salen no estaban en la lista porque el comandante ya había sido asesinado, porque la dirigencia no estaba. Hay varios factores que influyeron en ese listado, por lo cual no quedaron. Estas personas hoy, lamentablemente, están en sus casas, están en sus barrios, están en sus veredas, pero no reciben ninguna ayuda del Estado porque no están acreditados. ¿Cuál es el plan de choque? Nos reunimos nuevamente con las FARC, se creó un nuevo listado y ese nuevo listado se le presentó al Alto Comisionado para la Paz, que oscila más o menos entre 1000 combatientes que están en una lista de espera, pero que a hoy no se ha definido si pueden ser acreditados o no. Esa es como una primera parte de la respuesta. Lo que tú dices es una información que nos ha llegado por alguna gente de la comunidad. Por ejemplo, a mí se me presentó a la oficina, a los 2 meses de haber pactado el acuerdo de paz, me presentó un campesino de Manzanares, Caldas. Me dijo, yo no sé por qué estoy en el listado. Yo ni conozco a esa gente. Yo nunca cogí un fusil. Si en algún momento pasaron por la finca y se quedaron a dormir, pues tocaba, porque yo les decía que no. Y yo aparecí en ese listado. Son casos, no es la inmensa mayoría obviamente, son casos muy particulares que se están evaluando con ellos. Pero también hubo gente que las FARC metió en el listado y después yo mismo les tocó excluirlos. Porque hubo personas que eran narcotraficantes, con quien tenían contactos con el tema de drogas, pero que nunca fueron excombatientes ni tenían una... Aquí llamamos excombatiente acreditado, el que tiene una sintonía política con la FARC. No necesariamente tuvo un arma, pero son personas que tuvieron una sintonía y vinculación al grupo desde lo político, desde lo bélico o desde lo social. Entonces, ese listado refleja todo eso. ¿Qué ha pasado con esos casos particulares? Que ya lo estudian directamente. ¿Por qué? ¿Cuál es la principal diferencia entre la reintegración y la reincorporación? Es que la reintegración la hace el Estado. Yo diseño las políticas y las llevo para que todos los desmovilizados las hagan. El proceso de reincorporación es co-construido. En el acuerdo final se dejó listo que había una instancia de diálogo. Y esa instancia de diálogo se llama el Consejo Nacional de Reincorporación. Hay 2 personas del Estado, que es nuestro director de la Agencia Nacional, y está el alto consejero Archila, y aquí hay 2 personas de la FARC, entre ellos está Pastoral, ¿cierto? ¿Qué hacen ellos en Bogotá? Se sientan a construir cómo debe ser la reincorporación. Y en ese espacio de co-construcción es donde debatimos ese tipo de casos, ¿cierto? De personas. Ahí la FARC ha hecho una culpa también, ¿cierto? Sí, también nos equivocamos, hubo gente en el listado, porque fue un listado nacional que el Estado le dio muy poco tiempo en concretar. Entonces esa premura llevó a algunas dificultades de concretar las personas. 8.816 personas asignadas a grupos territoriales. ¿Cómo así? Usted recuerda que cuando se desmovilizaron creamos unas zonas, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esas zonas? Que se llamaban inicialmente zonas veredales. Las zonas veredales tenían un primer propósito, el desarme, y ahí estaba Naciones Unidas. Entonces ahí llegaban todos los grupos guerrilleros de los diferentes departamentos, que inicialmente eran 27 zonas veredales, a hacer su desarme, su dejación de armas. ¿Por qué me corrijo? Porque el desarme es cuando el Estado a usted le gana y usted le tiene que dar las armas al Estado. Ese es el proceso de desarme. Y la dejación de armas, aunque parece muy parecido, ¿verdad? La redundancia, la dejación de armas es cuando no hubo vencedor, pero hay un proceso de paz y las armas se las entregamos a un tercero que es garante de eso, que en este caso, ¿quién es? La ONU. Por eso hablamos de dejación de armas y no de desarme. ¿Listo? Esa dejación de armas en esas zonas veredales se hizo. Y se acordó que esas zonas veredales era donde se iba a adelantar después los espacios, lo que llamamos ETCR, espacios transitorios o territoriales de capacitación y reincorporación. ¿Quiénes escogieron esos espacios? Las FARC. Inicialmente propuso más de 40. Y dijo, no, esos son muchos espacios, ¿no? Hay que mermarle el tema. Bueno, la cifra era mayor incluso. ¿Por qué escogieron esas zonas? Porque la FARC tenía una muy buena intención, eran zonas donde el Estado nunca había llegado, donde ellos sí habían hecho presencia, para que todo el Estado llegara a esas zonas. ¿Y qué fueron los ETCR? Porque acabaron el 15 de agosto, se transformaron. Los ETCR eran lugares donde funcionaba un puesto de salud, deben haber
acomodaciones logísticas para que durmieran los combatientes, había una zona Wi-Fi, había una biblioteca, ahí desarrollaban su proceso educativo con esta organización internacional noruega, se me pasa el nombre, a ver si la recuerdas, el Consejo Noruego. Entonces cada una de las organizaciones se volcó sobre esas zonas a hacer la reincorporación en esas zonas. Y le dijimos a la FARC inicialmente, hey, la gente va a salir de la zona, no pretende usted que se van a quedar todas. No, esas son las zonas y ahí nos vamos. Efectivamente sucedió lo que preveíamos. Que las personas empezaron a salir de las zonas y dispersarse por todo el territorio. Y hoy quedan en esas zonas 3.220 personas, pero por fuera quedan 8.816. ¿Y qué pasa con los que están por fuera? Siguen el proceso de reincorporación. ¿No lo pierden? No, para nada. No, porque es que ellos no están presos, ¿cierto? Ellos tienen libre movilidad por todo el país. Lo de las zonas era porque fue una estrategia de la FARC primero para que los proyectos colectivos llegaran a todas las zonas y hubiera una transformación de esa región. Hubo una muy buena intención. Pero les pongo el ejemplo de Vidrí Chocó. Era un ETCR que quedaba en Vidrí Chocó muy lejos. Para la ONU, para todo el mundo, costaba mucho y era muy costoso llegar. Eran como 3 días, desde Quibdó más o menos, para poder llegar al ETCR. Imagínese usted llevando mercados, llevando servicios públicos. Era muy complicado, se volvió tan complicado que el ETCR desapareció y esta gente emigró a Risaralda. Por eso la gente que tenemos hoy en Pro Recuperación vienen de esos ETCRs que cerraron o otras personas que hicieron otra apuesta. ¿Cuáles son las otras apuestas? Hombre, si yo estuve 15 años en el grupo armado, no veo a mi familia, no veo a mi mamá, no veo a mi abuelita que está muy enferma, pero ella vive allá en Pereira. ¿Con qué tranquilidad me quedo un ETCR si ya yo no tengo un fusil ni nada y no quiero hacer un proceso distinto? Pues me voy a buscar mi familia. Doctor, ¿me puedo hacer una pregunta? Claro que sí. ¿Por qué se reintegran aquí en Risaralda precisamente? Porque es que a mí me llama la atención. A veces en esta zona que viene, nosotros tenemos gente de Tolima grande, que históricamente han tenido que emigrar hacia acá por cuestiones también de violencia. Nuestros padres, abuelos, nos contaban esas historias. Ellos porque vinieron acá. Algunos porque son de aquí. Sí. Recuerde que el eje cafetero es casi que, sobre todo Quindío, es el génesis o el punto de partida de grandes comandantes guerrilleros que son de la zona. Entonces muchos volvieron porque tienen familias acá. Otros volvieron por lo que tú muy bien haces precisión, porque no hay una presencia armada que hostigue su proceso de reincorporación. En el eje cafetero no han asesinado ninguna persona en proceso de reincorporación. De los 185, ninguno lo han asesinado en el eje cafetero. Entonces, obviamente encuentran en estas tierras una garantía de paz. Esa es la respuesta. Eso es como, no sé si la respondo correctamente. No, es que me llama mucho la atención. Es Claro. Históricamente se da eso acá. No, incluso cuando no hubo ETCR, me reunía con el equipo y le decía, bueno, porque se negoció inicialmente que un ETCR quedara aquí en Pueblo Rico, aquí en los límites. Dentro de esas primeras regiones que se postularon para tener ETCR estaba Pueblo Rico y Risaralda, pero en la negociación con el Estado ese ETCR no se dio, no hubo la garantía allí. Y habrá que decirlo, es decir, Pueblo Rico fue el único municipio en el departamento de Risaralda donde ganó el plebiscito. Es decir, había una intención clara de la población de que ahí se pudiera adelantar. Eso fue cierto. Entonces, al final de la negociación no se pudo hacer el tema por unos temas logísticos y de seguridad, por la presencia constante del ELN en la zona. Es decir, no tenemos grupos estacionarios en el departamento, pero sí móviles. Es indudable que ese es un corredor estratégico para cualquier grupo armado que pase para Antioquia o quiera pasar para el Valle, debe pasar por ahí. 987 están pendientes por ubicar y aquí va otro mensaje. Vean, ¿qué negociamos? No sé si lo tiene la otra. Eso. ¿Qué negociamos con la FARC? ¿No está esto acá, José? Espérate un momentico. No. ¿Qué negociamos con la FARC? Que durante los 2 primeros años iban a recibir el 90% un salario mínimo, quienes estuvieran acreditados. A diferencia de la reintegración, no estaba supeditada si iba al colegio, si iba al Seranón. Se negoció que el 90% del salario mínimo se le iba a dar a todos los que estuvieran acreditados. A esos 13.000 y pico le iban a recibir un 90% del salario mínimo. ¿Qué pasó? Que si usted suma,
esto no le da 13.000 personas. Había 987 personas que recibían mensualmente su renta básica, pero no sabíamos dónde estaban. Nunca se presentaron a la entidad, y además porque no estaba supeditado a que se presentara a la entidad. Porque entendimos que esos 2 años eran la etapa de transición con ellos. Y cada excombatiente recibió una asignación única. Entonces, apenas se desmovilizó, se le dieron un dinero para que pudiera comprar ropa y trasladarse a las zonas donde iban, que fueron 2 millones de pesos para cada excombatiente. Eso fue lo que se negoció con el acuerdo. ¿Qué se negoció aparte? Que tuvieran salud y pensión durante esos 2 años, se le cotizara pensión durante esos 2 años, y que se le diera el tema de salud. Pero ¿cuáles fueron los primeros desafíos? El primer desafío fue, ¿y dónde les consignamos esa plata? Si no están bancarizados. Si están en la lista Clinton, ¿qué banco le va a abrir una cuenta? Si tienen 4 nombres, tienen 4 cédulas, ¿a cuál cédula le dejan? ¿Con qué cédula vamos a aperturar la cuenta? Algunos ni siquiera tenían documentos. Entonces el primer reto de la entidad fue, bancaricemos a estas personas. Después de estos 2 años y 2 meses, el 99% está bancarizado. Ahorita, aparte de bancarizarlo, habían extranjeros. Dentro del grupo de guerrilleros desmovilizaron también personas que no eran de este país. ¿Cómo bancariza usted a personas no documentadas y estando acá? Todos esos desafíos empezamos a hacer. Pero el primer desafío fue el que nos pasó con la reiteración también. Yo cuento esto como anécdota, aunque es muy vieja, pero como para que ustedes un poco entiendan la dinámica de la bancarización. En algún momento de la vida, en otro municipio que no es del eje cafetero, recibimos unos chicos y la persona les dijo, mire, aquí van a estar bancarizados, les vamos a dar esta tarjetica, usted mete la tarjetica, va a asignar una cuenta, usted le va a decir, va a sacar la plata, eso le sale. Está diciéndoles una persona que nunca ha estudiado, que tiene 14 años de monte y que no... Pero el muchacho le quedó el mensaje de, cuídela mucho y guárdela bien. Uno que hace en el monto para que las cosas no se le mojen, las plastificó. Ahora saque plata con una tarjeta plástica. Porque no entendimos que para nosotros es muy fácil el lenguaje, pero para las personas que vienen del grupo armado es distinto. Se están encontrando con un nuevo mundo para muchos de ellos. Entonces el tema de la bancarización no solamente era que un banco les diera una tarjeta, era cómo entendían la dinámica de la bancarización. Entonces después de ese reto, el 98% están vinculados a salud, el 80% están afiliados a pensión. Pero ese apoyo se acabó el 15 de agosto de este año. Los 24 meses de apoyo para casi el 90% de los combatientes se acabó ahorita el 15 de agosto. Lo que acordamos en el acuerdo final fue que el Estado iba a dar 2 años de apoyo en los ETCRs. Hoy acabamos de firmar que se les va a seguir apoyando con el arriendo de esas zonas, se les va dando la alimentación. Entonces cuando uno escucha que este Estado está en contra de la paz, es que hemos ido más allá de lo que acordamos con FARC. Hemos ampliado la renta básica de ese salario mínimo, todavía lo siguen recibiendo, pero ya no a todos los acreditados, sino a los que se presenten a la entidad y sigan el proceso de incorporación con otros. Estos 987 personas no sabemos. Posiblemente están en la disidencia y por eso no se presentaron. Posiblemente, como nos ha pasado, eran chicos que nunca se han presentado a la institución, estaban por ahí en su finca, hoy ahorita aparecieron, la semana pasada aparecieron 3, que en 2 años no habíamos visto, y se aparecieron a la oficina. Oiga, doctor, fui el mes pasado al banco y no tenía plata. ¿Qué pasó? Venga, le explico bien, que las cosas cambiaron. ¿Por qué? Porque seríamos una política asistencialista si damos un beneficio por darlo. Tenemos que garantizar que al combatiente que le vamos a dar un beneficio tenemos que verlo. Y tenemos que estar seguros. Con seguridad, durante esos 2 años hubo personas que recibieron el beneficio y estaban en la disidencia. Y recibían el 90% del salario mínimo. Por eso es importante ya hoy tenerlos. Obviamente no es la inmensa mayoría. Frente a lo que pasó ahorita con los compañeros que sacaron un video, que grandes comandantes que se fueron, y hubo una preocupación nacional y esto se acabó. Debo decirles que eso no supera ni el 10% de los combatientes que atendemos. Es decir, más del 90% de la gente de las FARC, que es un compromiso de ellos. Esto no es un logro del Estado solamente. No dan su pie ni un pie atrás para el proceso. No la pasan bien. Nuestros combatientes, ninguno vive en estrato 4. Nuestros combatientes no tienen fincas, grandes fincas.
Son personas que viven en la humildad y se la están jugando con el tema de la paz. Pero por lo menos lo que pactamos lo cumplimos y vamos un poco más allá porque entendemos que estas personas todavía están en un tránsito a la legalidad. Una pregunta, la empresa privada, dos aspectos ahí. ¿Qué incentivo, de alguna forma, tributario, de lo que sea, tiene en razón a la vinculación de este tipo de personas? Y segundo, si la empresa puede validar de alguna manera si están ubicados dentro de la ruta o no, y con quién, con ustedes. Conmigo, con nosotros. Eso es muy importante, porque aún todavía me llaman de las alcaldías y me dicen, oiga doctor, ¿qué hago aquí? Aquí me acaba de presentar un man que dice que es de las FARC y que no tiene para el pasaje, que cómo lo ayudo, que cómo voy. Claro, usted dice FARC, todavía hay mucho territorio y la gente, señor alcalde, deme la cédula, en 2 minutos. No, señor alcalde, él no está en el proceso. Tenemos una base nacional con todos, reintegración, justicia y paz combatientes. Solamente con el número de cédula podemos decir si esa persona está o no está, y si está, dónde ha estado, cuánto ha recibido, en qué grado escolar. Tenemos un sistema robusto que se llama sistema de reintegración, donde ahí vertimos toda la información de la gente. Entonces, obviamente en tiempo real podemos saber dónde están las personas y si pertenecen o no. Y hubo un incentivo económico para empresarios, ya no lo existe. Eso lo piloteamos con la OIM en su momento, y era que por cada año de contrato de un desmovilizado se le retribuye esa plata a la empresa en temas logísticos para material y capacitación. Eso ya no existe, eso se acabó. Ese incentivo no existe ya. O sea, y lo otro es llamando a la oficina, o hay una línea especial, Hay líneas especiales, numeral 516 o los teléfonos de la oficina, que ahorita al final les voy a dar mi número. Si en algún momento queremos ampliar alguna información o charlar, ahí va a estar. 10 minutos, y yo le estoy diciendo a este muchacho que era mucho tiempo. Pues. La reincorporación económica es la mayor queja de las FARC. El Estado no nos cumple, nos han dado proyectos productivos, es que ustedes se demoran, bueno, en fin. Nos hemos sentado con ellos varias veces a decirles, venga muchachos, en algunos ETCRs, con la plata que el Estado le dio de esos 2 millones de pesos, muchos la juntaron, hicieron proyectos de pepino, de café, y sembraron muchas hectáreas en eso. Salió el pepino, toneladas de pepino. Pues se perdieron porque no había quien vendérselos. El tema productivo no es solamente producir, es la línea de comercialización. Y el tema productivo por unas competencias más allá de saber sembrar. El tema productivo es a quién se lo vendí, unas capacidades que incluso yo les digo hoy, yo he estudiado en la universidad, tengo posgrado y todo, pero así hoy me dan una tienda para que la administre y les digo que esa tienda quiebra conmigo porque yo no tengo esas competencias. Yo no estudié eso. Yo no sé cómo se maneja una caja, los ingresos, los egresos, la base, yo no sé eso. Si hoy a mí, a muchos de ustedes hoy nos da una unidad productiva para administrarla, si en el camino vamos aprendiendo bien y si en el camino no aprendemos suficiente, pues va a quebrar porque no tenemos esas competencias. Ahora imagine una persona que no ha pasado por primaria, que apenas está estudiando, vamos a cometer los errores históricos que cometimos. Entonces le dijimos, venga, si hay una urgencia, pero vamos haciéndolo juiciosamente. Hoy hemos desembolsado unidades productivas, 389 productivos aprobados y desembolsados, que han impactado a 1.816 personas beneficiadas. Pero hay un tema también que es responsabilidad de ellos. Por ejemplo, en Risaralda tenemos una cooperativa que agremia a 33 combatientes en Pueblo Rico en un tema piscícola. La ONU ya les desembolsó, ¿cuánto fue, José Luis? 15.000, 10.000. ¿De cuánto? Lo que dio la ONU para el tema piscícola. $10.000. Con eso adecuamos piscinas, se compraron los peces, se les capacitó con el SENA allá, sacaron no el técnico, sino operarios en temas piscícolas, y empezamos a decirles, vamos a trabajar con este recurso de la ONU a ver cómo les va. Pues a los 3 meses se les murieron la mitad de los peces. Por un mal manejo, porque en la atarraya donde sacaban los peces, fumigaron la finca y le cayó parte del veneno a esa atarraya, y cuando lo metieron pues le murieron. Y les dije, ahora si hubiera sido la plata de ustedes del gobierno, hoy estuvieran quebrados. Vieron que el tema productivo no es tan sencillo.
No es un tema de deme la plata y yo me organizo, no, porque si les desembolsamos un proyecto productivo es para que se convierta en una salida ganadora para ellos y sus familias. Sería irresponsables en el Estado seguimos desembolsando proyectos productivos por desembolsar. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ellos? Con el PNUD, con la ONU y con la OIM, formulando buenos proyectos productivos con la cooperación internacional. Que no somos nosotros, no son ellos, un tercero que les va a decir, hey, esto es viable, háganlo. No es lo que usted se imagina ni lo que el Estado se imagina. Esto es lo viable, esto es lo que en el territorio puede darle una salida económica. Aquí están las salidas comercializadoras y hagan. Entonces estamos como en ese camino de avance en los 25 meses con proyectos productivos individuales. Estos son los ETCRs, donde están más o menos los que tenemos, cuántas personas hay, cuántas mujeres hay. Por ejemplo, hoy hay ETCRs apenas con 49 personas. Hay ETCRs que tienen 309 como el de Colinas, hay otros en 100. Después de tener la población allí, ahí están por departamentos en dónde están esas personas. En Caldas tenemos 46, en Risaralda tenemos 83, Quindío tenemos 35. No somos el departamento que más gente tiene. Meta, Antioquia y Cauca son los que más combatientes tienen en el proceso de reincorporación. Hicimos una caracterización de cómo están estas personas, un instrumento para caracterizar lo que le dio continuidad a lo que hizo la Universidad Nacional en esos espacios. El 74% son hombres, el 25% son mujeres, afros hay 30%, indígenas el 68%, palenquero el 0.7%, raizal 0.1% y rural 0.1%. Hay una afectación mayor en los resguardos indígenas en el reclutamiento. Hay 403 casos de seguridad abiertos con la UNP, de personas que hoy tienen casos de seguridad. Ahí están un poco los resultados de la UNP frente al estudio de esos casos de seguridad. Hay 1.137 personas contratadas por la UNP como escoltas para los mismos líderes de FARC. Esto lo hicimos en el pasado también con el DAS, en los 90, cuando desmovilizamos a estos 10.000 hombres. Muchas personas que cuidaban a Pizarro, que cuidaban a otros líderes, eran personas también del grupo armado en su momento del DAS. Las cifras de nuestra población que tenemos en el eje cafetero son estas. En reintegración tenemos 261 personas activas todavía. Hemos culminado 867 personas, es decir, hemos ya avanzado mucho en la tarea, más del 70%. Nos queda una pequeña persona por culminar. En reincorporación tenemos 175 y en justicia y paz ha aumentado, ahí aparece 21, pero hoy a la fecha tenemos 26. Esas son las empresas que les decía que tienen mayor injerencia en el tema de la contratación de personas. Estas son las universidades a nivel nacional que se han metido en el cuento. Y esto es un poco lo que hacemos. Estas son imágenes de lo que hacemos en el eje cafetero en temas comunitarios. Hoy trabajamos con la ONU en 3 iniciativas fundamentalmente. La primera se llama ¿Qué tal si nos reconciliamos? Es un foro itinerante que tenemos con las mesas municipales y departamentales de víctimas, donde van víctimas del conflicto armado y excombatientes en un foro abierto a hablar de sus vidas y a demostrar que la reconciliación es posible. Eso lo hemos hecho en el eje cafetero. Hay otra que se llama Aulas que Suman. Vamos a los colegios públicos y privados con testimonios desmovilizados de cómo fueron reclutados, de cómo fue su vivencia en la guerra, para desmontar un poco el imaginario de muchos jóvenes de nuestras ciudades de que el pandillismo es una opción clara. Entonces vamos a eso, a las aulas que suman, a hacer esas intervenciones. Y tenemos espacios como este, que desde la cuarta cohorte hacemos presencia del comité académico, lo tenemos también en Caldas con la Universidad Nacional, sede de Manizales, lo tenemos en Quindío con la Humboldt. Y lo tenemos en otro espacio donde tenemos diplomados, donde hacemos partes de esos escenarios. Tenemos acciones comunitarias, tenemos prevención al reclutamiento con grupos que apoyamos, tenemos unidades productivas hoy de mujeres, por ejemplo hoy en Pereira, aquí en la escuela taller que queda, ¿cómo se llama el barrio? Por Ormaza. Ahí en esa escuela de capacitación de la alcaldía, junto con la OIM, fuimos financiados un proyecto para que mujeres, solo mujeres, excombatientes, víctimas y mujeres que han salido de cárceles, aprendan un arte, un oficio y se les apoya con el montaje de la unidad productiva. Estos son productos que ya venden las personas desmovilizadas en el sector, que tienen microempresas, personas que tienen microempresas frutícolas, productos de aseo. Hay otros que son guadañadores, que tienen un tema de, por ejemplo, esta mujer se desmovilizó de las FARC y es
veterinaria, hoy se le dio su unidad de negocio hace unos meses y tiene su propia veterinaria en Villa María, en Manizales. Y esto es un poco lo que hacemos, las historias de vida detrás de las personas que atendemos, porque estamos convencidos que definitivamente una oportunidad sí cambia a través del país. Muchas gracias y quedo atento como a las preguntas y qué pena, de este tema hay que hablar mucho, pero trate de hacerlo lo más breve. Ese material no lo comparto, ¿no? Sí, yo aquí en la universidad. Gracias. Compañera. ¿En qué porcentaje, pues no sé si va bien expresada la pregunta, en qué porcentaje estamos, digamos la población, sí, la población del común, que hemos estado, o sea, que no estamos directamente involucrados con el tema pues del conflicto, en la aceptación del proceso de resocialización o de toda aceptación como ellos en la vida ya civil con nosotros? Bueno, el estudio de percepción y de mitigación de la estigmatización no está actualizado. Hubo un ejercicio que hizo la OIM en ciudades como Medellín, como en ciudades focalizadas en Bogotá. No se ha hecho uno en Pereira, en el eje cafetero. Entonces no hay una cifra oficial, pero sí podemos decir que los estudios iniciales eran bastante favorables. Cuando la OIM hizo el estudio en Medellín, una de las preguntas decía, usted, a ver, no tal vez sea literal lo que va a plantear, pero el objetivo de la pregunta decía más o menos, ¿usted con quién aceptaría vivir mejor o teniéndole vecino? ¿Un habitante de calle, un drogadicto, un desmovilizado? Y la gente decía, prefiero un drogadicto, prefiero un habitante de calle, pero un desmovilizado, jamás. Eso era normal en el tiempo que se dio, porque eso se dio por ahí en el 2014. Hoy podemos decir con seguridad que cuando uno va a estos escenarios, cuando uno va con los chicos, la aceptación es tangible, es decir, no es un estudio que lo apalanque, pero yo a todos los escenarios que he ido no he encontrado una resistencia grande frente al proceso, he encontrado sí mucho desconocimiento, y el desconocimiento genera esas barreras, porque, por ejemplo, he ido a mesas municipales de víctimas a exponer el tema, y las víctimas, se los digo de corazón, son las más generosas con el proceso. Uno encuentra más resistencia en la gente que no ha sido víctima. Uno dice, tan raro este cuento, pero es un poco el desconocimiento. Yo voy a las mesas municipales departamentales de víctimas, claro que nos queremos reconciliar. Bueno, aquí está la personera de Marsella, con la cual nos hemos encontrado también varios escenarios allá, y la población víctima dice que hay que hacer, queremos conocer, queremos talleres de reconciliación, capacítenos. Y hemos apoyado esa tarea. Pero la resistencia sí la existe, una en la sociedad civil que no ha sido víctima directa del conflicto armado, no es combatiente por el desconocimiento. Por eso que nos han vendido, ¿cierto? De imaginarios de guerrilleros que tal vez no son ciertos. Sí hicieron daño, sí tienen que contar la verdad. La verdad de Colombia va a ser incompleta si solamente la cuentan las víctimas. Los victimarios deben contar qué pasó. ¿Quién dio la orden de esa toma? ¿Por qué secuestraron y asesinaron a los diputados? ¿Quién dio esa orden? ¿Por qué desaparecieron a fulanito de él? Por eso hay dos unidades que se crearon en el marco de los acuerdos y donde están contratados y combatientes. El desminado humanitario, una entidad que creó la FARC que se llama Humanicemos, o Colombia Humana, no me acuerdo, un tema de desminado humanitario, donde están contratados personas y ya han desminado muchos lugares en Colombia. Y una unidad de búsqueda de desaparecidos. En el marco de lo que la FARC tiene información, están dando cuenta de muchos desaparecidos que saben dónde están, y esa búsqueda se está haciendo junto con el Estado. No es lo que pretendemos, no es una paz perfecta como lo pretendemos, como lo soñamos, pero se están dando avances para que por lo menos la verdad poco a poco salga a la luz. Pero sí es verdad que están ocurriendo nuevos reclutamientos de menores. Sí, sí es cierto. ¿En gran cantidad? A ver qué pasa. En Colombia, si el tema de las economías ilícitas no lo resolvemos, siempre va a haber. El tema no está en desmovilizar los grupos armados, el tema está en acabar con la minería ilegal, acabar con el tráfico de drogas y acabar con el contrabando. Porque esas tres cosas son las que le dan el impulso y el dinero al conflicto armado para que surja. Obviamente, en tanto existan estas economías ilícitas, lamentablemente van a existir. ¿Qué esperábamos cuando firmáramos el acuerdo? Que de donde saliera la FARC se copara con Estado. Ese era el sueño. No se logró. Entonces, zonas donde no hemos podido llegar todavía, lo que hemos hecho es potenciar, o sea, potenciado otros grupos armados que siguen reclutando menores.
Un ejemplo muy claro, yo fui coordinador de la ARN en Nariño. Uno en Tumaco, por ejemplo. En Tumaco hay policía, ejército, naval. Tumaco es una isla pequeña. Y hay barrios en Tumaco, con toda esa fuerza donde uno no puede entrar. Es un tema muy complejo. Entonces, en tanto eso no lo solucionemos, históricamente, lamentablemente, hoy se llama LN, mañana no es un escenario catastrófico, no quiere decir que nos vayamos hoy con un pesimismo, no, es que esto no... Sí, estamos avanzando en el tema, pero lo que les quiero decir es que el paso fundamental de los gobernantes que vamos a escoger, de la gente que va a venir, debe apuntar a políticas sociales, a lugares donde nunca hemos llegado para que esa gente pueda tener una alternativa distinta, productiva y social. Porque lugares donde ni siquiera hoy hay servicios públicos, donde solamente reina eso, pues la gente seguirá teniéndolo como una opción. Entonces creo que el desafío está ahí. Joven y compañero. Ustedes como agencia también están abiertos como a propuestas de proyectos, ya sea productivos, deportivos, pues, por ejemplo como lo de los muchachos de San Gil con rafting, ese tipo de cosas. La pregunta es así. Sí, lo que pasa es que ahí la dificultad, compañera, es que lo de rafting allá nace de las FARC. Es decir, es la FARC quien dice, yo le quiero apostar a esto. Los dos proyectos productivos colectivos que tenemos en la región, los dos le apostaron al tema piscicultura. Ninguno le apostó al turismo. Entonces, obviamente lo que hacemos nosotros es apalancar ese sueño que ellos están planteando para ayudarlos. ¿Qué hemos hecho? Que entre mucho más recursos. Por ejemplo, en Río Sucio, que tenemos en la otra área de reincorporación grupal, allá hay 14 combatientes indígenas, logramos que la gobernación de Caldas les diera 68 millones de pesos, que la ONU le diera $10.000 más, para que pudiera montar las piscinas de los peces y replicar un poco lo que hicimos en Pelo Rico, para que cuando llegue el dinero del proyecto colectivo de las FARC, se dé. Los proyectos productivos colectivos no lo aprobamos la ARN solamente, eso llega a Bogotá, en esa mesa donde hay 2 delegados de FARC y 2 del Estado, estudian el proyecto y dan el trámite. ¿Quién lo desembolsa? Otra institución que nació en los acuerdos que se llama Fondo Colombia en Paz. Fondo Colombia en Paz es el que hace los desembolsos a estos compañeros. ¿Qué pasa con los combatientes que han sido asesinados? ¿Quién responde? ¿Qué entidades están a cargo de las investigaciones de estos hechos? ¿Y qué pasa con las familias que de pronto dependían de estas personas que ya, pues será que realmente siguen recibiendo estos beneficios o se pierden cuando ya fueron asesinados? El beneficio es para la persona acreditada, aunque el COMPES 3931 del 2018 plantea que la reincorporación también debe migrar a las familias. Las investigaciones están a cargo de la Fiscalía y de la ONP, que es la encargada de la protección de quienes salen con casos de seguridad extremos. Lo que hoy la Fiscalía ha dicho es que en más de 58 casos ya se esclarecieron los motivos y móviles de quienes han sido asesinados y hay órdenes de captura frente a esos casos. Los otros casos están en investigación. Eso no depende de la ARN, pero obviamente estamos involucrados, es decir, es nuestra población. Entonces lo que hemos hecho es un poco, estos ETCRs tienen casi que batallones completos en la custodia de esos espacios. Pero, como tú te diste cuenta, la gran mayoría ya no están en esos espacios, están moviéndose. Está siendo un tema de investigación. Yo sí creo que obviamente hay un tema de saldos de lo de la guerra, es decir, hay un tema de que hay que protegerlos. Creo que como Estado debemos seguir siendo una apuesta casi que principal, porque la reincorporación, si la vida no se va a dar en ningún lado, en ningún aspecto de la vida se va a mover si no los asesinan. Se ha mitigado mucho el tema, sin embargo creo que es un tema que hay que empezar a hacer. ¿Por qué? Porque estas personas están apostadas donde hoy hay históricamente presencia de grupos armados ilegales. Si tú miras las zonas donde más nos han asesinado, desmovilizado, es Cauca, es Caquetá, zonas donde hoy la presencia de otro grupo es vigente y donde el ELN incluso lo ha vuelto objetivo militar a esta persona, y las mismas disidencias de FARC también nos han vuelto objetivo militar. Entonces creo que es uno de los desafíos más grandes que tenemos como nación. No es del resorte de la ARN, nosotros no tenemos presión de seguridad, pero sí somos los llamados a articular toda la oferta pública para que estas personas puedan reincorporarse. Pero eso es un tema de preocupación. Obviamente el Estado se ha desplegado unas cosas y unas rutas que estamos haciendo con ellos. Con la ONU tenemos un espacio mensual que se llama Instancia Tripartita de Seguridad. Lo hacemos en la Policía Metropolitana de Risaralda, bajan los comandantes de las 3 departamentos, estudiamos caso por caso de seguridad de los combatientes.
Eso se hace en todo el país, pero aquí lo que hemos logrado es que ningún excombatiente no lo hayan asesinado, aunque tenemos más de 50 amenazados. Sobre todo en este ambiente político nuevo, ¿no? Por ejemplo, en Pueblo Rico tenemos una aspirante a concejal y ya nos reportó que ya hubo panfletos y amenazas de muerte frente al tema. Entonces, Jenny. Sí. ¿Jenny vino ya? Bueno, hablaba de ella, sí, señor. Hace 8 días. Hace 15 días. ¿Con quién más? ¿Vino Jenny? ¿Quién más? 15 días vino. Ok, bueno, perfecto, la conocieron, una líder política y encargada del tema de género en Risaralda. ¿Alguna pregunta más? Compañera. Nos hablaba usted, por ejemplo, de las consecuencias psicosociales de todo el proceso de desmovilización, reincorporación, reintegración. Sí. O por ejemplo, en el proyecto de aulas que suman, ¿cierto? Es combatiente teniendo que contar su historia. La revive, quién sabe cuántas veces, cómo esto, o cómo ustedes prevén que no se revictimice a la persona, tanto en esto, por ejemplo, tengo entendido que ellos cierta cantidad de tiempo tienen que volver, firmar, confirmar pues que están siguiendo el proceso. Esto revive también traumas, eventos, ¿cómo prevén esas cosas? Muy buena pregunta. Aulas que suman lo lideramos los profesionales con un cúmulo de chicos que ya están culminados, es decir, ya garantizamos que el culminar el proceso y que tienen una voluntariedad de contar, porque la gran mayoría de ellos son desvinculados del conflicto armado, son víctimas también. Entonces, es un tema que nació porque ellos mismos lo propusieron a la entidad de yo quiero ir a los colegios, yo no quiero que me pase lo mismo. A mí me reclutaron en un colegio, me dijeron que iban a dar, entonces yo quiero un poco mitigar el tema. Incluso uno de ellos creó un monólogo que se llama La Triada. Leonardo, de pronto hay que traerlo para que lo presente. Un desvinculado que creó un monólogo y él va con su puesta escénica a los colegios a hacer este monólogo. Entonces, obviamente todo esto va de la mano de un psicosocial que siempre los acompaña. Porque salen cosas, se reviven cosas, no en él, no tanto en él, porque ya ha avanzado en ese proceso psicológico, sino en chicos que talmente están viviendo. Nos encontramos cosas en las aulas de chicos que están padeciendo eso y hay una tensión allí. Entonces acompañamos ese paso desde lo psicológico. Y prever de pronto la seguridad de ellos también. Obviamente los que vivamos no tienen casos de seguridad abiertos. Obviamente los que tienen casos de seguridad ni siquiera en notas, ni en fotos, ni en nada pueden salir. Incluso la información de los desmovilizados es muy cautelosa. Hay muchas universidades que se vuelcan sobre la entidad para hacer trabajos de investigación con ellos. No podemos dar esos avales se mandan a Bogotá, se estudia la investigación, se mira la pertinencia y se da la autorización. Entonces hay un tema de seguridad muy grande en torno a ellos, en la información. Incluso si hoy un alcalde me dice, necesito que me mande los números de cédula de los chicos de todo el municipio, tendría que decirle no puedo, no tengo por qué darles información, porque es un tema bastante delicado. Pero obviamente quienes abanderan esa entidad son personas que no manifiestan un tema de seguridad. Eso no quiere decir que aunque no tengan un caso de seguridad, no estén expuestos, ¿cierto? Por eso lo hacemos como en colegios, en lugares, aunque hay uno de ellos muy mediáticos, que sale en televisión, que hay unos que ya son candidatos al consejo, es decir, hay unos que ya tienen un nivel de posicionamiento que se desborda más allá de la entidad. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero encontrarnos después.